Dicen que la fe mueve montañas y que la esperanza ilumina incluso las noches más oscuras. Esta historia nos recuerda que aquello que se busca con el corazón abierto, tarde o temprano, encuentra un camino para manifestarse. Un minero pobre pidió a la vida una pepita de oro, y el universo le respondió con algo mucho más valioso. En una región lejana, rodeada de ríos interminables y montañas que brillaban como si el sol hubiera guardado en ellas parte de su fuego, vivía un hombre llamado Omar. Su piel estaba marcada por los días bajo el sol ardiente, y sus manos, duras como piedras, contaban la historia de años de esfuerzo. Omar habitaba con su esposa, Suri, y sus 2 hijos pequeños en una casita de barro con techo de paja. No era la más bonita ni la más segura, pero estaba llena de risas infantiles y del calor del amor sencillo. El barrio donde vivían era el más pobre del pueblo, y sin embargo, allí en medio de la carencia, había una riqueza que nadie podía arrebatarles: la fe inquebrantable de Omar en que la vida siempre encuentra la manera de sostener a quienes creen en ella. Cada amanecer, antes de dirigirse al río, Omar repetía un ritual que le daba fuerzas para enfrentar la jornada. No importaba que el suelo fuera frío, ni que el aire le cortara la piel. Él se arrodillaba en el patio húmedo, cerraba los ojos y hablaba al universo como quien conversa con un amigo invisible. Hoy despierto con gratitud. Gracias por el aire que respiro, por el pan que aún llega a nuestra mesa, aunque sea poco, y por la vida de mi esposa Suri y de mis hijos. Sé que no poseo riquezas, pero tengo fe. Mis manos están cansadas de buscar oro en los ríos y arroyos, pero mi esperanza nunca se apaga. Dame fuerzas para seguir adelante. Dame confianza cuando mis ojos no ven resultados. Algún día pondrás en mis manos la bendición que tanto anhelo, no para presumir, sino para dar un futuro digno a mi familia y para compartir con los que tienen menos que yo. Hoy salgo a trabajar con alegría porque sé que la vida nunca me abandona. Cuando terminaba de pronunciar esas palabras, se levantaba con el rostro sereno. En su interior, sabía que no importaba si encontraba mucho, poco o nada. Cada día era un paso más hacia algo mayor. Con calma recogía sus herramientas: la batea desgastada, la pala, el pico y una bolsa pequeña para guardar lo poco que pudiera rescatar de las aguas. Ese conjunto tan sencillo era todo su capital. Antes de partir, se detenía un momento en la puerta de barro. Desde allí veía a Suri, inclinada sobre las brasas, preparando el escaso desayuno con lo que quedaba de la noche anterior. Se acercaba a ella, la abrazaba con suavidad y le susurraba: «Confía, mi amor. La vida no nos dejará solos». Después se inclinaba hacia sus hijos, les acariciaba la cabeza con ternura y les decía: «Papá volverá pronto y traerá lo necesario para que no les falte un bocado». Los pequeños lo miraban con una confianza absoluta, como si sus palabras fueran promesa suficiente para sentirse seguros. Y Suri, aunque el corazón se le oprimía con la preocupación, lo despedía con una mirada llena de fuerza y amor. Así, con paso firme y esperanza renovada, Omar se encaminaba hacia el río cuando el sol apenas comenzaba a pintar de oro las montañas. Durante el trayecto, su voz llenaba los senderos polvorientos. Cantaba, pero no canciones aprendidas de memoria, sino melodías espontáneas nacidas de su interior. Universo, tú eres mi esperanza, fuerza de la vida, tú eres mi sustento. Aunque mis manos se cansen, siempre hallaré descanso en ti. Algunos lo consideraban un ingenuo, incapaz de comprender que la riqueza no llegaba con palabras, sino con oro pesado en la balanza. Otros, en silencio, lo admiraban, porque sabían que había en él una paz que no se podía comprar con todo el oro de las minas. Al llegar al arroyo, Omar se inclinaba sobre la corriente cristalina, sumergía la batea y comenzaba la rutina infinita: remover arena, piedras, agua, en busca de un destello dorado. Hora tras hora, repetía el movimiento con paciencia, mientras sus labios susurraban frases de gratitud. Ese día, como tantos otros, apenas logró reunir unos pocos gramos de oro, lo suficiente para comprar un poco de arroz y un poco de aceite.
Pero en lugar de quejarse, levantó la vista y sonrió. Gracias, vida. Aunque sea poco, algo salió de estas aguas. Nunca me dejas con las manos vacías. Lo que Omar no sabía era que cada palabra de agradecimiento, cada canto y cada acto de esperanza estaban escribiendo en silencio la página de un milagro que un día transformaría no solo su destino, sino también el de su familia. Omar soñaba con algo más grande que encontrar unas pocas escamas de oro en el río. Su mayor anhelo era hallar algún día una gran pepita que no solo le diera prosperidad, sino que también le permitiera ayudar a los más necesitados. En sus pensamientos repetía una promesa íntima. Si algún día llegaba esa bendición, guardaría una parte para compartir con los pobres. Pero dentro de él había un deseo todavía más profundo: convertirse en el mejor comprador de oro humilde de toda la región. No un comerciante arrogante, ni un hombre que humillara a los mineros pobres con balanzas injustas, sino alguien justo y compasivo que pagara un precio honesto por cada gramo y que tratara con dignidad a quienes se partían la espalda en los ríos y las minas. Omar soñaba con crear un lugar donde los pequeños barequeros, hombres como él que luchaban con bateas y palas buscando un destello dorado, pudieran vender su esfuerzo sin ser estafados ni avergonzados. Ese sueño se convirtió en el motor que lo impulsaba a levantarse cada mañana, tomar sus herramientas gastadas y salir a trabajar. Aunque sus bolsillos estaban vacíos, su corazón estaba lleno de fe y esperanza. Pero en el otro extremo del pueblo, en el barrio de los ricos, vivía un hombre muy distinto: Damián. Era un acaudalado comprador de oro, dueño de propiedades, fama y dinero. Sin embargo, carecía de lo más importante: humildad y compasión. Su negocio prosperaba gracias al oro que llevaban tanto grandes mineros como artesanales, pero también gracias a sus trampas. Damián manipulaba balanzas, descontaba gramos de manera disimulada y pagaba mucho menos de lo que correspondía. Fingía ser justo, pero en secreto acumulaba riqueza a costa de los más pobres. Los mineros lo sabían en su interior, pero pocos se atrevían a enfrentarlo. La mayoría terminaba vendiéndole su oro, porque no había muchas opciones en la región. Y cuanto más pobre era el minero, más burlón y arrogante se mostraba Damián. Entre todos, Omar era quien más sufría su desprecio. Con sorna lo llamaba simple barequero, y delante de otros le repetía: «Tú nunca saldrás de ahí, Omar. Siempre serás un pobre hombre que cava en la tierra para traerme migajas de oro. Recuerda que dependes de mí, porque sin mí no tienes dónde vender tus gramos». Las risas de Damián pesaban como piedras, pero Omar no permitía que esas palabras envenenaran su corazón. Levantaba la mirada y respondía con calma: «Algún día la vida me dará la bendición, Damián. Yo lo sé». Damián soltaba una carcajada fría, lo miraba de arriba a abajo y replicaba con desdén: «¿De verdad crees que el universo va a poner una gran pepita de oro en tus manos callosas? Omar, los milagros no son para gente como tú. Tú naciste para sudar en los ríos y traerme tus gramos de oro, no para soñar con riquezas». Omar lo escuchaba en silencio. No respondía con ira ni con rencor. Bajaba la cabeza un instante y luego la levantaba con serenidad, dejando escapar una sonrisa leve que desconcertaba a Damián. «Puede que tú no lo creas», decía Omar, «pero sé que la vida siempre abre caminos donde otros solo ven imposibles». Las burlas continuaban, pero en el corazón de Omar cada palabra de desprecio era un recordatorio de que la fe verdadera brilla más fuerte en medio de la incredulidad. Esa noche, después de un día de trabajo y de soportar las humillaciones de Damián, Omar se encerró en su cuarto humilde. La luz de una vela temblaba sobre la mesa de madera mientras su esposa y sus hijos dormían. Él se arrodilló en el suelo, levantó las manos y habló en voz baja con lágrimas en los ojos: «Hoy he sido humillado una vez más. Ese hombre me dijo que nunca seré nada, que jamás tendré una pepita de oro en mis manos. Pero yo no creo en sus palabras, creo en las mías. Vida, tú levantas al pobre del polvo y das esperanza al necesitado. No te pido riquezas para mí, te pido la oportunidad de darle una vida digna a mis hijos
y que mi esposa nunca vuelva a acostarse con el corazón lleno de preocupaciones. Si algún día me das la oportunidad de prosperar, apartaré una parte para quienes tienen menos que yo. Dame fuerzas para no dejar que las burlas apaguen mi esperanza. Si está en tu plan, universo, pon en mis manos la bendición que tanto anhelo y dame paciencia para seguir trabajando mientras espero. Al terminar, Omar se quedó en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su alma se sentía más ligera. Se recostó en su cama humilde y durmió con tranquilidad, confiando en que el destino siempre escucha los suspiros del corazón sincero. El tiempo comenzó a volverse más duro que nunca para Omar. Los ríos que antes le entregaban unas pequeñas escamas doradas, ahora parecían agotados. Sus jornadas enteras apenas dejaban como resultado un polvo brillante insuficiente para cambiar por comida. En su humilde hogar la mesa se redujo a lo más básico: arroz blanco y agua dulce. Suri intentaba sonreír frente a los hijos, pero Omar podía ver la tristeza en sus miradas, el vacío en sus estómagos. Esa imagen lo hería más que cualquier piedra dura de la mina. Aún así, cada mañana se levantaba con la misma determinación. Tomaba sus herramientas gastadas y salía repitiéndose que un día la vida escucharía su clamor. Las humillaciones de Damián se habían convertido en rutina. Sus burlas resonaban en la memoria de Omar como un eco que intentaba derribar su esperanza. Pero más le dolía el hambre de su esposa y de sus hijos que las palabras crueles del rico comerciante. Una noche, tras un día en el que no logró sacar casi nada de oro, el dolor lo venció. Cerró la puerta de su pequeño cuarto, se arrodilló sobre el suelo frío y con lágrimas en los ojos levantó sus manos al cielo oscuro. Universo, ya no oro por mí, sino por mi esposa y mis hijos. No dejes que se acuesten con hambre. Dame fuerzas. Aunque mis manos sangren en la tierra dura, si está en tu plan, muéstrame esa pepita que tanto he soñado. Mis hijos no saben cuánto me duele verlos dormir con el estómago vacío. Mi esposa calla, pero sus ojos hablan de cansancio y preocupación. Tú eres dueño del oro y la plata escondida en la tierra. Aunque mis fuerzas me abandonen y mis ojos no vean fruto, sigo creyendo que la vida es fiel. Dame paciencia en la prueba, fe en medio de la escasez. Si no me das abundancia, lo aceptaré. Pero si es tu voluntad, abre la tierra delante de mí y muéstrame esa bendición que tanto espero. Y si mañana debo enfrentar otra jornada vacía, que mi boca siga confesando: confío en el destino y en su tiempo perfecto. Su oración fue tan intensa que las paredes parecieron estremecerse con sus sollozos. Al terminar, Omar permaneció en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, pero con el alma ligera. Se recostó en su cama humilde, y mientras el cansancio lo vencía, algo extraordinario sucedió. Esa misma noche, en el silencio, un sueño llegó a él. No era un sueño cualquiera, sino uno tan real que parecía más vigilia que descanso. Omar se vio a sí mismo trabajando con su vieja batea junto al río. Su rostro estaba apagado, cargado de una tristeza que ni las aguas podían reflejar. De pronto, de entre la bruma, apareció un hombre. Su vestidura era sencilla, rústica, pero tan limpia y resplandeciente que parecía no pertenecer a este mundo. Se acercó con paso sereno y le habló con voz cálida. «Buen hombre, ¿cómo te ha ido hoy?» Omar bajó la mirada y respondió con una sonrisa fingida. «Bien, gracias a la vida», pero en su corazón sabía que no era cierto. Aquel hombre lo miró como si pudiera atravesar su alma. Con calma comenzó a relatarle su propia historia, sus batallas, sus lágrimas en secreto, sus noches de hambre y los pequeños momentos en los que la esperanza brillaba como una chispa. «No te preocupes, Omar», dijo el hombre con firmeza. «Tus anhelos serán cumplidos, no por casualidad ni por suerte, sino por tu fe y tu perseverancia». Omar, con los ojos temblorosos, preguntó: «¿Y cómo sucederá eso?». El hombre sonrió y señaló al horizonte del sueño. «Mañana a primera hora irás al centro del pueblo. Allí donde las palomas se reúnen a comer, tú las alimentarás. Antes de darles el grano, cerrarás los ojos y dirás con toda tu fe: gracias, vida, por todo.
Luego hablarás a esas palomas como si fueran mensajeras del cielo y les confiarás tu petición. Omar lo miraba con asombro y duda. El hombre extraño añadió: hoy no entiendes el significado, pero lo comprenderás después. Cuando Omar intentó hacer más preguntas, el hombre extendió la mano y tocó suavemente su hombro. En ese instante, todo el sueño se desvaneció en una luz brillante. Omar despertó agitado, con el eco de aquellas palabras resonando en su mente. Se levantó lentamente, tratando de ordenar lo que había soñado. Miró a Suri, que dormía a su lado, y la despertó suavemente. «Suri, soñé algo extraño», susurró con voz temblorosa. «Un hombre apareció y me habló de mi vida. Me dijo que mañana debía ir al centro del pueblo, donde se reúnen las palomas, que las alimentara y les pidiera que llevaran mi petición al cielo». Suri lo miró sorprendida, con los ojos muy abiertos. Guardó silencio unos segundos antes de responder. «Suena misterioso, Omar. No lo entiendo, pero quizás sea una señal». Ambos se quedaron callados con la mente inquieta. Ninguno comprendía del todo, pero en sus corazones sabían que ese sueño no era uno cualquiera. Al amanecer, Omar se levantó con el corazón agitado. Recordaba cada detalle del sueño como si lo hubiera vivido de verdad. No quiso perder tiempo. Se vistió con calma, agradeció por un nuevo día y salió rumbo al centro del pueblo. Cuando llegó, la plaza estaba casi vacía. Solo se oían los aleteos y el arrullo de decenas de palomas que revoloteaban en busca de alimento. El corazón de Omar latía con fuerza. Compró un puñado de grano a un anciano que vendía semillas cerca de la fuente. Las palomas, al sentirlo, comenzaron a rodearlo con movimientos rápidos, picoteando el suelo con impaciencia. Omar cerró los ojos, respiró hondo y recordó las palabras del hombre de su sueño. Con voz suave susurró: «Gracias, vida, por todo». Luego esparció los granos en el suelo y añadió: «Que estas aves lleven mi petición a donde yo no puedo llegar». Las palomas, como si lo hubieran entendido, levantaron vuelo al unísono. El batir de sus alas llenó el aire con un sonido poderoso. En ese instante, Omar sintió una paz distinta, como si el universo le hubiera respondido. Al día siguiente, se levantó temprano, aceptó el sencillo desayuno que Suri le ofreció, un poco de arroz y agua, y con sus herramientas en mano, emprendió el camino hacia el río. Pero esta vez, algo era diferente. Su corazón estaba lleno de una esperanza renovada. En el sendero, un anciano de pasos cansados lo detuvo. Tenía la mirada fatigada y la voz temblorosa. «Buen hombre, ¿me darías un poco de comida y agua?», pidió con humildad. Omar bajó la cabeza y respondió sin dudar: «Solo tengo arroz y agua, pero lo compartiré contigo porque veo que estás muy cansado». El anciano lo miró sorprendido y aceptó agradecido. «Otros pasaron antes que tú y no quisieron darme nada. Tú eres distinto». Omar le entregó toda su comida sin vacilar. El anciano, con una sonrisa serena, le dijo: «Veo que llevas tus herramientas. ¿Vas a buscar oro?». «Sí», suspiró Omar, «pero ya llevo días sin encontrar casi nada». El anciano levantó la mirada al cielo y murmuró: «Quizás la vida te bendiga hoy». Omar inclinó la cabeza con respeto. «Que así sea». El hombre asintió y comenzó a alejarse, pero a los pocos metros se detuvo, giró el rostro y le gritó con voz firme: «En el arroyo donde vas a trabajar encontrarás una roca distinta a las demás, una roca grande. Debajo de ella hallarás algo especial». El corazón de Omar se aceleró. Dio un paso al frente para preguntar más, pero cuando levantó la vista, el anciano ya no estaba. Se había desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Confundido, Omar siguió su camino hasta llegar al arroyo. Se arrodilló y comenzó a trabajar como de costumbre. Removía piedras, lavaba arena, golpeaba la tierra. Pasaron horas y nada. Las palabras del anciano resonaban en su mente: una roca distinta a las demás. Decidió avanzar arroyo arriba y tras unos minutos la vio. Era enorme, de un color más oscuro y brillante, como si estuviera esperando ser encontrada. Con el corazón palpitando, Omar tomó su barra de hierro,
la colocó bajo la roca y con todas sus fuerzas hizo palanca. La piedra cedió lentamente, revelando debajo de ella algo que lo dejó paralizado. Un bloque de oro macizo, tan grande que necesitaba ambas manos para sostenerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El aire se le cortó en el pecho. Por un momento creyó estar soñando de nuevo. Recordó entonces el sueño con el hombre resplandeciente, las palomas, el anciano misterioso. Todo encajaba. Esa pepita no era casualidad. Era el fruto de su fe, de su esperanza y de su generosidad. Omar se arrodilló en el mismo sitio y entre sollozos levantó las manos al cielo. Gracias, vida, por esta bendición inesperada. Con cuidado guardó el enorme trozo de oro en un pequeño saco y emprendió el camino de regreso a casa. Cuando llegó, llamó a Suri y juntos contemplaron aquella piedra brillante que parecía contener en su interior la respuesta a todas sus plegarias. Se abrazaron con fuerza, con lágrimas en los ojos, y agradecieron al universo por aquel milagro. A la mañana siguiente, Omar partió rumbo a un pueblo más grande de la región. Llevaba el saco con el enorme trozo de oro bien escondido, como quien resguarda un tesoro no solo material, sino espiritual. En el mercado central, los compradores no podían creer lo que veían. Una pepita gigantesca, brillante de varios kilos. El valor era suficiente para cambiar de raíz la vida de Omar y su familia. Sin dudarlo, cumplió con lo que había prometido en sus pensamientos tantas veces. Apartó el 10% de la ganancia para ayudar a los más necesitados. Con el resto, decidió empezar de nuevo. Omar no quiso despilfarrar ni aparentar. Compró lo justo para su familia: comida abundante, ropa sencilla, materiales para reforzar su casa, y con el resto levantó un pequeño negocio de compra de oro. Pero no un negocio cualquiera, sino uno donde la balanza fuera justa, la medida honesta y el trato digno. Con el paso de los meses, su fama se extendió. Los mineros artesanales, que durante años habían soportado abusos, empezaron a acudir a él. Se corrió la voz: Omar paga lo justo, Omar no engaña, Omar no se burla. Mientras tanto, el negocio de Damián comenzó a decaer. Los grandes mineros, al descubrir sus trampas en el peso, dejaron de confiar en él. Los pequeños, cansados de su arrogancia, prefirieron venderle a Omar. Poco a poco, la plaza que antes era dominada por Damián empezó a vaciarse, mientras la puerta de Omar se llenaba de hombres con sus bateas y pequeños sacos. Damián observaba con incredulidad. No entendía cómo aquel barequero que había despreciado tantas veces ahora prosperaba. La envidia lo consumía. Finalmente, incapaz de contener su curiosidad, se acercó a Omar y le preguntó: ¿qué fue lo que cambió en tu vida? ¿Cómo es que ahora prosperas tanto? Omar lo miró con calma, como quien tiene en su interior una verdad sencilla y poderosa, y respondió: ¿recuerdas cuando me humillabas y me decías que nunca lograría nada? Siempre pedí a la vida que me bendijera. Siempre confié en que el universo escucha a quienes perseveran. Un día encontré una pepita de varios kilos. Esa fue la respuesta a mi fe, a mis cantos y a mis esperanzas. Damián se quedó en silencio, avergonzado. Comprendió que el éxito de Omar no provenía solo del oro, sino de algo mucho más profundo: su confianza inquebrantable, su gratitud diaria y su corazón justo. Con el tiempo, Omar pudo darle a su familia lo que siempre había soñado: una vida digna y llena de oportunidades. Sus hijos comenzaron a ir a la escuela. Su casa humilde se transformó en un hogar seguro y lleno de paz. Y fiel a su palabra, nunca dejó de apartar una parte de sus ganancias para ayudar a los necesitados. Ese gesto lo convirtió no solo en un comerciante próspero, sino en un símbolo de esperanza para todo el pueblo. La gente dejó de recordar a Omar como el minero pobre que apenas sacaba polvo dorado del río. Ahora lo recordaban como el hombre que había sabido creer cuando otros se burlaban, como el comprador justo que nunca engañaba con las balanzas y que siempre extendía la mano a quienes tenían menos. Mientras tanto, Damián, consumido por su ambición y sus trampas, terminó perdiendo el respeto de todos. Su riqueza se fue desmoronando, y en el silencio de su caída, comprendió que había despreciado lo más valioso: la humildad y la fe en la vida.
Con el paso de los años, Omar se convirtió en un símbolo de fe, gratitud y perseverancia. No era recordado por la cantidad de oro que poseía, ni por el tamaño de su negocio, sino por la nobleza de su corazón y su inquebrantable confianza en que la vida siempre responde a quienes no se rinden. Su nombre comenzó a transmitirse de boca en boca, no como una leyenda de riqueza, sino como el ejemplo de un hombre que supo transformar la pobreza en abundancia sin perder la humildad. Un hombre que enseñó con sus actos que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Los hijos de Omar crecieron con dignidad, estudiaron y aprendieron que la perseverancia y la esperanza son herencias más valiosas que cualquier tesoro. Suri, su compañera inseparable, lo acompañó en cada paso, orgullosa de aquel hombre que había prometido confiar en la vida y que cumplió su palabra hasta el final. Y en cada rincón del pueblo, cuando alguien mencionaba su nombre, se recordaba también la enseñanza que dejó grabada con su ejemplo, que la fe y la gratitud son semillas que tarde o temprano el universo hace florecer.